Amén. Buena iglesia, damos gracias al Señor por reunirnos. Disculpar el tiempo que me han tenido que esperar. No me estoy sintiendo muy bien en cuanto a mi salud, pero siempre hay esa fuerza para poder seguir enseñando la palabra del Señor. Amén. Y seguimos estudiando, cuando el tiempo así nos los permite el Señor, el libro de Apocalipsis. Y hoy entramos al capítulo 14 y vamos a desarrollar los versículos del 6 al 11. Aquí vamos a hablar de los mensajeros angelicales. Un poquito mi tardanza se refiere a que hubo elecciones aquí en el barrio para la nueva junta directiva y había que estar como miembro de esta OTV por un rato. Y como vemos siempre en el contexto que vivimos, en el contexto del mundo, siempre las naciones están regidas por gobernantes, ¿no es cierto? Y entendemos que todo gobernante pues ha sido puesta por Dios, ¿no? Y muchos cuestionan ese punto por los gobernantes que tenemos. Y la gente siempre espera un día mejor, ¿no es cierto? Cuando se trata de elegir a un gobernante de cualquier país, la gente siempre espera un día mejor. Y de ahí se aprovechan los políticos porque prometen mejores tiempos y los eligen, ¿no es cierto? Algunos pueden prometer mejor economía, otros seguridad ciudadana, erradicar la extrema pobreza o la pobreza en muchos casos. Entra dentro de sus ofertas la preservación del medio ambiente, ¿sí? La paz que debe reinar en el pueblo, etcétera, ¿no es cierto? Pero los esfuerzos del hombre, cuando estudiamos el libro de Apocalipsis, los esfuerzos del hombre por crear un mundo mejor, aunque bien intencionados, que puede haber, están condenados pues a la ruina. Están condenados a la ruina. Las verdades que lo que se espera del hombre y del mundo, pues son los peores días que va a venir, porque de eso estamos hablando. En el futuro, Dios, ¿qué va a hacer? Va a derramar su ira y juicio a una escala que nunca antes se ha visto. Y si alguna vez hemos visto el Holocausto o alguna otra evento dentro de la historia, eso no es nada en relación a los sucesos que van a suceder cuando Dios realmente derrame su ira y juicio sobre la humanidad en ese tiempo. Solo después que la tierra realmente sea completamente devastada, lo que ya hemos estudiado anteriormente, y los incrédulos juzgados, o sea, aquellos que rechazan el Evangelio de Cristo, habrá pues un día mejor y el bendito reino terrenal del Señor Jesucristo pues se establecerá. Entonces, Apocalipsis tiene mucho que decir sobre los juicios venideros, como se ha observado. Y vemos todavía hasta el momento que hemos estudiado algunos sucesos, catástrofes, ¿no es cierto?, hambres, pestilencias, etcétera, ¿sí?, que van a suceder en un tiempo que Dios ha determinado. Sin embargo, la venida de lo peor todavía, de lo que hemos estudiado, considerando que suponiendo que ya haya pasado eso, la venida de lo peor todavía está por ser anunciado y ser ejecutado aquí en la tierra, que son las 7 copas, que todavía no estamos desarrollando, porque a partir del capítulo 15, ¿sí?, recién vamos a ver las cosas mucho más catastróficas o muchos más eventos mucho más duros van a suceder. Por ahora estamos todavía estudiando el capítulo 12, capítulo 14, ¿no?, que forma un breve interludio en la revelación de la
notoria ira de Dios. Todavía estamos en aquello. Entonces, vimos hasta el momento que se han considerado los capítulos 12 y 13 como un recuerdo de los acontecimientos de la tribulación. ¿Desde dónde? Desde la perspectiva de Satanás. Y en el capítulo 14 hemos regresado a lo que Dios va a hacer. Y las tres visiones que vamos a estudiar, las tres visiones, en este texto, ve con antelación los juicios que aún faltan en la tribulación y la venida de Cristo. Ya hemos estudiado la anterior semana la primera visión, versículos del 1 al 5, fue la de los 144,000 evangelistas judíos que aparecieron con el Señor Jesucristo, ¿en dónde? En el monte de Sión, ¿te acuerdas? En el monte de Sión, en su segunda venida. Hoy estudiaremos los versículos del 6 al 11. Esta es una segunda visión donde está el registro de la segunda visión en la que 3 mensajeros angelicales anuncian el juicio. 3. Vamos a estudiar a estos 3 mensajeros celestiales, ¿no? Como uno de ellos, el primer ángel se le ve predicando el evangelio. Luego a un segundo, ¿sí?, que va a pronunciar el juicio. Y un tercero que promete condenación. Entonces, hoy vamos a estudiar aquella de las 3 visiones del capítulo 14. Vamos a estudiar la segunda visión. Repito, a estos 3 mensajeros angelicales que anuncian el juicio. Más adelante o la siguiente semana estudiaremos los versículos 12 y 13, que de alguna manera forman una breve tregua presentando la alentadora y prometedora verdad de la paciencia de los santos. Y para completar el estudio del capítulo 14, veremos la última siega de la tierra, los versículos del 14 al 20. Entonces, estos 3 mensajeros angelicales, ¿sí?, son ángeles. Los ángeles sirven a lo largo de las escrituras como mensajeros de Dios, ¿no? En realidad la palabra griega ángelos significa ángel, ¿sí?, cuyo significado es mensajero. Ya habíamos estudiado esto cuando ya tratamos anteriormente sobre estos seres angelicales. A lo largo de las escrituras vemos, por ejemplo, que los ángeles fueron los instrumentos para la entrega de la ley mosaica. Hechos 7, 38 y 53, una de las referencias, o Gálatas 3:19, Hebreos 2:2. También vemos en las escrituras, que los ángeles, o los mensajeros angelicales, también trajeron mensajes a personas como a Daniel, por ejemplo, Daniel 8, 15, 17, a Zacarías, Lucas 1, 19, a María, la madre de Jesús, Lucas 1, 26 al 27, a José, ¿no?, Mateo 1, 20, a los pastores, Lucas 2, capítulo 2, versículos 9 al 13, a Felipe, Hechos capítulo 8, versículo 26, a Pablo, Hechos capítulo 27, versículos 23 y 24. Entonces, estos mensajeros angelicales, o sea, los ángeles, también vemos en las escrituras que ministraron en el cuidado de los creyentes. Mateo 18:10, Hechos 12, 7 al 11 y Hebreos 1, 14. También los ángeles tendrán una función pero muy importante en los acontecimientos de los postreros tiempos, de los cuales estamos estudiando. Ellos van a reunir a quienes, a los no elegidos para juicio. Mateo 13, 41, 42 y versículos 49 y 50. También ellos no solo reunirán a los no elegidos para juicio, sino también a los elegidos para gloria. Mateo capítulo 24, versículo 31. Y también acompañarán al Señor Jesucristo, dice, cuando Él vuelva a la tierra en triunfo. Mateo 25, versículo 31 y segunda de Tesalonicenses 1:7. Y al final, en Apocalipsis, los ángeles participarán en el derramamiento de la ira de Dios. Apocalipsis 8:6, 11:15 y 16:1. Sin embargo, escuche bien esto, sin embargo,
a diferencia de esos ángeles, los 3 ángeles descritos en los versículos del 6 al 11 de Apocalipsis, que vamos a estudiar, no traen juicio, sino que traen asombrosas proclamaciones de Dios con relación a la consumación de la ira, de la era, ¿sí? Del tiempo. Entonces, estos 3 ángeles no aparecen en orden de sucesión ni cronológico. En vez de eso, ellos hablan sobre asuntos y acontecimientos que se expanden por todo el periodo de la tribulación. Entonces, vamos a estudiar a estos 3 ángeles, sus mensajes, ¿no?, que anuncian el juicio de la 7ª trompeta. Apocalipsis 11:15 y todo el capítulo 15 y el capítulo 16. Entonces, sus mensajes anuncian el juicio de la 7ª trompeta, que incluye los finales y trepidantes, o sea, tembloroso significa, o vibrantes, juicios de las copas al final de la tribulación. Los mensajes que ellos traen están destinados ¿a qué? A producir un temor colectivo que conduzcan a la fe salvadora. Para que me entiendas mejor, un poquito haciendo una pausa, ¿sí? En su misericordia, ¿sí?, en su gracia, el Señor va a dar una última oportunidad a los moradores de la tierra para que se arrepientan. Pero como vayamos estudiando estos versículos, y aún vean un ángel en medio del cielo predicar o proclamar el evangelio eterno, no se arrepentirán. Yo me imagino en ese tiempo una visualización de un ángel real, ¿sí? Ahí, en el mismo centro, podríamos decir así, en lo más alto del cielo, que esté proclamando el evangelio eterno. Entonces, Dios en su gracia ofrecerá, ¿qué cosa? A los pecadores otra oportunidad de arrepentirse antes que se desaten los aterradores juicios de las copas, que vamos a estudiar más adelante. En Apocalipsis 16:1 dice así: y oí una gran voz que decía desde el templo de los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. El corazón del hombre, pero es orgulloso, soberbio, altivo. Y cuando uno estudia esto, realmente podría darnos recuerdo, ¿sí?, aún en nuestro tiempo. Porque si usted ve aquí, por ejemplo, hay muchos que creen ser o han creído ser cristianos. Pero como dicen las Escrituras, profesan conocer a Dios. Solo profesan, de labios le honran al Señor, pero su corazón está lejos de Él. Lejos de Él. Quieren un evangelio suave, un evangelio que no traiga corresponsabilidad. Quieren un evangelio que les saque de todos los problemas que nos ofrece el mundo. ¿Sí? No quieren un evangelio que reprenda. No estoy grabando por si acaso. ¿Sí? No quieren aquello. ¿Sí? Entonces en los capítulo 14, que hoy vamos a estudiar, versículos del 6 al 11, vamos a ver al primer ángel que predica el evangelio, versículos 6 y 7. Vamos a ver al segundo que pronuncia juicio, versículo 8. Y al tercero que promete condenación. Vámonos directo al desarrollo del estudio. Vemos entonces al primer ángel, la predicación del evangelio, versículos 6 y 7. Y voy a leer los versículos 6 y 7 para que vayamos explicando más adelante. Dice: vi volar por el medio del cielo, dice, a otro ángel que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las
aguas. No se precisa el ángel específico o grupo de ángeles que Juan vio distinto de este otro ángel. Aunque los ángeles aparecen en cada capítulo, desde el capítulo 4 hasta el capítulo 12, el antecedente más cercano es la referencia de ¿quién? De Miguel y sus ángeles, ¿te acuerdas? En Apocalipsis capítulo 12, versículo 7. Y la frase también pudiera mirar atrás al séptimo ángel, versículo 15 del capítulo 11. En todo caso, se ha seleccionado otro de los incontables miles de ángeles que ya hemos mencionado en Apocalipsis 5:11. Habíamos dicho que allí que hay miles, millones, incontables de qué? De estos seres angelicales. Entonces, y para esto para uno de ellos hay un propósito muy especial que se le ha designado. ¿Cuál es ese propósito al cual se le ha designado? La predicación del Evangelio eterno. Entonces, aquí el ángel aparece volando, dice, por en medio del cielo. Ahora, en medio del cielo, mesouranema en griego, se refiere al punto del cielo donde el sol alcanza su meridiano, su cenit, o punto más alto al mediodía. Puedes comparar esto con Apocalipsis 8, 13 y 19, 17. O sea, desde ese punto, dice, el ángel sería más visible a los que están en la tierra. Por eso menciona esta frase. Y allí estará también más allá del alcance de ¿quién? Del anticristo, así como de Satanás y sus huestes de demonios, cuya actividad estará, ¿se acuerdan lo que hemos leído? Estará restringida para entonces a la tierra. Apocalipsis 12, 7 al 9. Ya no podríamos pensar, ¿sí?, de que Satanás sigue teniendo esa libertad de movimiento, sino que ya se le ha restringido, ¿sí? Cuando se le expulsó del cielo a la tierra, se le ha restringido esa facilidad que él tenía de ¿qué? De movimiento. Entonces, ese ángel que está ahí en pleno meridiano, o sea, en el cenit, en el punto más alto del mediodía, pues va a proclamar la predicación del Evangelio eterno. Actualmente la batalla todavía, o sea, en la actualidad se desarrolla con furia en lugares celestiales, ¿no es cierto? Eso podemos ver en Efesios capítulo 6, sí, ¿no? Capítulo 6, ¿no? Entre los santos ángeles y los demonios. También lo puedes ver en Daniel capítulo 10, versículos del 12 al 13 como referencia. Para entonces ya habrá terminado. Entonces, este ángel predicador estará inaccesible, o sea, no habrá obstrucción para que el mundo lo vea y su ministerio estará libre de estorbos. A veces la mente nos hace ver, ¿no?, que en ese tiempo quizá quieren destruirlo con algún, qué sé yo, con alguna arma y todas esas cosas. Uno pensaría, ¿no es cierto? Pero Dios ha establecido un propósito para ese ángel y nada ni nadie va a poder, ¿qué cosa? Destruirlo, ¿sí? O hacer de que no cumpla ese propósito del cual está escrito ¿en dónde? En la palabra. Recuerdan el contexto de ese tiempo. Siempre es bueno recordar el contexto para aprender los versículos de Apocalipsis. En ese tiempo en que el ángel comienza su ministerio, el mundo habrá sufrido ¿qué cosa? Increíbles devastaciones, ¿no? De los juicios, de los sellos y de las trompetas que ya hemos estudiado. Durante ese tiempo el mundo incrédulo habrá oído el evangelio predicado por ¿quiénes? ¿Quiénes están predicando en ese tiempo? Los 144,000 judíos evangelistas, los 2 testigos, ¿no es cierto?, y así como los incontables y miles de otros que se salvaron con su ministerio. ¿De quiénes? De los 144,000 y los 2 testigos. Entonces, durante ese tiempo el mundo incrédulo habrá oído el evangelio. Ahora, pero a pesar de todo eso, como había mencionado hace un momento atrás, la mayoría de los pobladores de la tierra, como lo hacen hoy,
rechazarán el evangelio. Apocalipsis 9, 20 y 21, y 16, 9 y 11. Entonces, por consiguiente, Dios en su gracia, ¿qué hace? Envía este poderoso ángel a predicarles el evangelio una vez más. Una vez más. Mientras vuela por el cielo, el ángel tendrá, dice, un evangelio eterno para predicarlo. Ahora, esta es la única vez que aparece este término de evangelio eterno, ¿sí? Que viene a ser un sustantivo de evangelión, o sea, evangelio en los escritos de Juan, aunque el verbo relacionado, traducido para predicar, también aparece en Apocalipsis 17. Entonces, cuando hablamos de evangelio, hermanos, o sea, cuando hablamos de la palabra evangelio, o sea, de lo que significa el evangelio, es como una joya de muchas aristas, ¿sí? Y la Biblia describe el evangelio en varios términos, y cada uno enfocándolo desde un punto de vista diferente. Por ejemplo, al evangelio se le llama, ¿sí? O encontramos en la palabra nombre, o sea, encontramos al evangelio que se le llama, por ejemplo, el evangelio del reino, Mateo 4, 23. También encontramos el evangelio de Jesucristo, Marcos 1:1, el evangelio de Dios, Marcos 1:14, el evangelio de la gracia de Dios, Hechos 20:24, el evangelio de la gloria de Cristo, 2 de Corintios 4:4, el evangelio de salvación, Efesios 1:13, el evangelio de la paz, Efesios 6:15, y el glorioso evangelio, 1 de Timoteo 1:15, y aquí se le describe como el evangelio eterno, ¿sí? O sea, el evangelio eterno, Apocalipsis 14:6. Ahora, ¿por qué acá se le describe como el evangelio eterno? Porque proporciona los medios para alcanzar la vida eterna. Amén. O sea, en las buenas nuevas de que Dios perdonará todos los pecados de los que se arrepienten y creen en el Señor Jesucristo como el único camino de salvación, y por ese arrepentimiento y fe salvadora los llevará a su reino eterno. Entonces, por eso acá se le llama o se le describe como el evangelio eterno. Entonces, el evangelio eterno predicado por el ángel es el mismo que se ha proclamado en toda la historia. ¿Están captando eso, lo que les he manifestado? Amén. O sea, y en las buenas nuevas, ¿sí?, de perdón y vida eterna. Todo evangelio, o sea, ya sea el evangelio del reino, el evangelio de Jesucristo, el evangelio de Dios, de la gracia de Dios, el evangelio de la gloria de Cristo, el evangelio de salvación, de la paz, del glorioso evangelio y el evangelio eterno, se declarará, o sea, o se declara, ¿qué cosas? Que las personas son pecadoras, no es lo primero, ¿sí? Decirles que todos, no hay uno, no hay un justo, ni aún uno. Por cuanto todos pecaron, están destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. Nadie puede decir o puede hacerse justicia propia. No, todos. Entonces, el Evangelio declara que las personas son pecadoras. Pero también hay que declararles que enfrentan la condenación eterna en el infierno. ¿No es cierto? Pero que Dios ha provisto también, hay que decirles, ¿qué cosa? El perdón para los pecados mediante la muerte expiatoria de nuestro Señor Jesucristo. Así venimos a la salvación. ¿Sí? Fe, arrepentimiento. Y a través de aquello viene el perdón, ¿sí?, de nuestros pecados mediante la muerte expiatoria del Señor Jesucristo. Entonces, la predicación de este ángel llegará a cualquiera que aún no haya escuchado el mensaje del Evangelio. ¿Te acuerdas ese versículo en Mateo capítulo 24? ¿Sí? Que el Evangelio tiene que ser proclamado en todo, hasta el último rincón de la tierra. Entonces, este ángel proclamará las buenas nuevas de que no es demasiado tarde. En ese tiempo, imagínate el contexto, vuelvo a repetir, ya pasó, están pasando los sellos, las copas,
los sellos y las trompetas, ¿sí? Y este ángel proclamará las buenas nuevas de que no es demasiado tarde y que hay todavía tiempo, ¿para qué? Para arrepentirse, antes que se reanude el juicio de Dios. Esa es su labor de este ángel. Una pausa en esto, una aplicación. Lamentablemente las personas creen que van a tener tiempo, ¿sí? Mucho tiempo para venir y escuchar el Evangelio de Dios. Mi esposa me preguntaba un poco para hacer una pausa al dolorcito que tengo en la boca del estómago. Mi esposa me decía, cuando le comenté de ese avión que cayó con 62 o 61 personas que murieron antes de ayer, ¿no? Ese avión que cayó en Brasil, ¿sí? Y ella me decía, cuando ellos partieron, estas 62 personas, ¿sí? ¿No? ¿Han visto en los videos? No, bueno, se ve que no ven noticias ustedes. Bueno, recién, esta semana que ha pasado, ¿sí? Un avión, ¿sí? Se estrelló en Brasil. Los 62, otros dicen 61, otros dicen 62, murieron. Murieron. Y ella me decía, muchos de ellos habrán subido al avión con el fin de trasladarse a algún lugar, ¿sí? Y pensaron, y ni se les imaginó, ¿sí? Que este era su último momento de vivir. Y la pregunta siempre va a ser esa, ¿sí? Mientras usted tenga aliento de vida, ¿sí? Conocimiento, conciencia, usted tiene que venir a Cristo. Y repito, nadie sabe cuándo va a ser el último día que puedas escuchar el Evangelio eterno, el Evangelio de Cristo. Nunca sabe. Pero otros juegan con su destino, juegan con el tiempo, creen tener tiempo, creen manejar las circunstancias, creen. Primero arreglaré esto, primero haré esto, primero aquello. Tengo cosas por hacer, tengo cosas por tratar, tengo cosas por arreglar. Pero no sabemos, hermanos. Pero sí sabemos algo que le dicen las Escrituras. Está determinado que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Hebreos 9:27, si no me equivoco. Entonces, el mensaje del ángel está dirigido a ¿quiénes en ese momento? Leemos el versículo. A los moradores de la tierra. Ya hemos hablado sobre esta frase que se emplea en Apocalipsis, que se refiere a ¿quiénes? A los incrédulos. Es un término técnico que se emplea en Apocalipsis para referirse a todos los incrédulos. Y la frase global, donde dice toda nación, tribu, lengua y pueblo, destaca ¿qué cosa? La naturaleza mundialmente abarcadora de la proclamación del ángel. O sea, todo el planeta se les va a dar la oportunidad, ¿sí? A todos los de escuchar, ¿qué cosa? El Evangelio eterno. El ángel no solo proclamará, sino clamará, dice, clamará a gran voz. ¿Se dan cuenta? Yo no me imagino la escena en ese momento, pero me imagino, ¿no? Algo ya sobrenatural, ¿sí? Clamará, dice, a gran voz, dice, a todas las personas no regeneradas en cualquier lugar. Su gran voz, dice, asegura que será escuchado y desata la urgencia de su mensaje. Por eso clama, dice, a gran voz. Y el mensaje del ángel a los pecadores es ¿qué cosa? ¿Cuál es el mensaje? Leemos el versículo 1. El versículo 6 del capítulo 14. ¿Cuál es el mensaje? Versículo 7. Diciendo, dice, a gran voz, y el mensaje es, temed a Dios y dadle gloria. Temedle a Dios y darle gloria. Entonces, Él llamará a quienes, a todos los pueblos del mundo, a que cambien su alianza de la bestia para con el cordero. Los instará a que nunca más temer o reverenciar o adorar a la bestia o al anticristo, sino
¿Temer a quién? Temer, reverenciar y honrar a Dios volviéndose a su Hijo. ¿Sí? Va a estar proclamando, dice Arce. Entonces, y la Biblia, repetidamente, a través de las Escrituras, siempre repetidamente está llamando a las personas ¿a qué? A temer a Dios. ¿O no es así? A temer a Dios. En el libro de Proverbios puedes encontrar varios versículos donde dice el principio de la sabiduría es el temor ¿a quién? A Jehová, ¿no? Salmo 111, 10. En Proverbios 23, 17, por ejemplo, ya hay una orden ahí, o sea, ordena y dice, persevera en el temor de Jehová todo el tiempo, no 1 año, 2 años. El problema de aquellos que vienen a Cristo, ¿sí? Es que solo quieren temer a Dios hasta un tiempo determinado para ellos. Y Proverbios 23, 17 ordena, persevera en el temor de Jehová todo el tiempo, hasta el último instante de tu vida. Temer a Dios es vivir en la realidad de su santidad, su soberanía y juicio sobre el pecado. Temer a Dios es amar a Dios, respetarlo, reverenciarlo, creer en Él con sobrecogimiento y adorarle. Eso es temer a Dios. Y esto solo se puede lograr cuando, o sea, amando ¿a quién? A su Hijo el Salvador. Por eso dice en Juan 5:23, para que todos honren al Hijo como honran al Padre, el que no honra al Hijo no honra al Padre que lo envió. Entonces, además de temer a Dios, los hombres han de, ¿qué dice la segunda parte del mensaje que da el ángel? Darle gloria, darle gloria. Y este es un requerimiento, ¿sí? Este requerimiento va a la misma esencia del problema de las personas no regeneradas, quienes aún, como dice Romanos 1:21, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos. ¿Y te acuerdas el capítulo 11 de Romanos? Más abajo, cómo es que Dios los entrega, dice, ¿no es cierto?, a una mente reprobada. Entonces, no querer dar a Dios la gloria es el corazón de la orgullosa rebelión del hombre. Por eso debemos dar gloria a Dios. Siempre. Gloria a Dios en todas circunstancias. Se les pedirá a los incrédulos que teman y glorifiquen a Dios de inmediato. ¿Por qué? ¿Por qué les dice? Temed a Dios y darle gloria. A los incrédulos, a los moradores de la tierra, de toda nación, lengua y pueblo. ¿Por qué? Porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Entienden eso? La hora de su juicio ha llegado. La oportunidad se desvanece rápidamente y los juicios de las copas están por derramarse. Vaya que va a ser terrible cuando vayamos estudiando más adelante los capítulos que siguen. Los juicios de las copas están por derramarse para que en breve se produzca el regreso ¿de quién? Del Señor Jesucristo a juzgar al mundo incrédulo. Mateo capítulo 25, versículos del 31 al 46. Y aquí la palabra juicio, del griego crisis, ¿sí? En Apocalipsis, es la primera vez que se usa la palabra crisis en Apocalipsis. Aparece nuevamente en el capítulo 16, versículo 7, capítulo 18, versículo 10 y capítulo 19, versículo 2. Sin embargo, hay un sinónimo griego de crisis, que es crima, que aparece en Apocalipsis 17:1, 18:20 y 20:4. Hasta este punto en Apocalipsis, la palabra ira, repito, hasta este punto en Apocalipsis, la palabra ira se ha empleado para describir el juicio de Dios.
Apocalipsis 6, 16, 17 y 11, 18. Entonces, seguirán empleándose, obviamente, estos dos términos de manera intercambiable. Apocalipsis 14, 10, 19, 15, 1, 7, 16, 1, 19 y 19, 15. Los justos juicios de Dios son, ¿qué cosa? El derramamiento de su ira contra el mundo obstinado en no arrepentirse. Claro que hasta ahora, si uno hace un análisis de lo que ya hemos estudiado, parecería que la advertencia del ángel es innecesaria, después de todo. ¿Por qué? Porque en ese momento las personas ya habrán pues experimentado los devastadores juicios de los sellos y las trompetas. ¿No es cierto? La tierra estará destruida por las guerras mundiales, el hambre, los terremotos, resultando también en la destrucción del medio ambiente. Será testigo de aterradores señales en el cielo y recibirá el ataque de huestes de demonios. Todo esto traerá como resultado muerte a una escala sin precedentes en la historia humana. Pero ¿saben qué? Todavía no está viniendo lo peor. Por eso Dios en su misericordia, en su compasión, en su gracia, todavía les da la oportunidad de escuchar a este tercer ángel, ¿qué cosa? El evangelio eterno. ¿Sí? Ya un ser angelical está ahí proclamando. Y como nunca, va a haber 144,000 más evangelistas judíos, ¿sí? 2 testigos, ¿sí? Y aquellos que se han convertido en ese tiempo por el ministerio de los 144,000 y los 2 testigos, y aún por el ministerio de los ángeles, quizá, ¿no es cierto? Pero aún así ellos no se han arrepentido. O sea, sin embargo, aunque finalmente reconocerán, y pese que ellos reconocieron de que los juicios o los desastres que vinieron de Dios, ¿te acuerdas en Apocalipsis 6, 15 y 17? Las personas de manera desafiante no querrán arrepentirse. Apocalipsis 9, 20 y 21. ¿Te dan cuenta? No querrán. Como sucede ahora, ¿te das cuenta? Como sucede ahora. Pero Dios en su gracia y misericordia pues llamará una vez más a los pecadores al arrepentimiento a través de la predicación de este ángel. Ahora, este ángel presenta una razón final para que los pecadores se vuelvan del anticristo a Dios, proclamando que el pueblo debe adorar ¿a quién? Lo que hemos cantado hoy día antes de empezar. A aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, reconocer que hay un creador. ¿Por qué establece esta frase, aquel que hizo los cielos y la tierra? Porque el mundo incrédulo generalmente, ¿sí?, se le inserta el evangelio a través de que ellos reconozcan que hay un creador de todo lo que hay. Cuando se trata del mundo judío y todo aquello, generalmente se utiliza el Antiguo Testamento, si te das cuenta, como una antesala para predicar el evangelio, como el cumplimiento de sus profecías o todas aquellas promesas que están en el Antiguo Testamento que han sido reveladas en el Nuevo Testamento. Entonces, este ángel, ¿sí?, presenta la razón final para que los pecadores se vuelvan del anticristo a Dios, proclamando que el pueblo debe adorar a aquel que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El universo creado presenta pruebas de la existencia de Dios y también la razón para adorarlo. ¿Cuántos versículos hay en la palabra del Señor que me cansaría darles en cuanto hace referencia que es Dios quien hizo los cielos y la tierra? Salmos 19, 1 al 4, ahí David afirma, ¿sí?, en este salmo que Dios es el creador de los cielos y de la tierra, de todo lo que hay. Isaías 40, 21 al 26 enseña que la creación revela la gloria y la majestad de Dios. Entonces, como Dios se revela en su creación, los hombres, dice, no tienen excusa para no reconocerlo. Es como alguien me preguntó, ¿no? ¿Y qué de aquellos que no escuchan el evangelio en este tiempo? ¿Y qué dice Romanos? ¿Sí? Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la
creación, de modo que nadie tiene, ¿qué cosa? Excusa. Prefieren creer teorías por ahí que vagan, muchas, o deidades que supuestamente han creado todo, que creer en aquel que estuvo en ese tiempo, ¿sí?, durante la creación, que hizo los cielos y la tierra con una perfección tal que aún hasta la ciencia puede certificar de que realmente ha tenido que ver, ¿qué cosa? Un creador, pero perfecto. ¿O no? Con estudiar una célula usted podría saber la perfección. Con estudiar la tierra, la distancia de la tierra al sol, los fenómenos naturales, las leyes que rigen esta tierra, hay una perfección tal que no puede ser pues creada por el azar. Es como dice, alguien dijo, no, hay que tener mucho más fe para creer que todo lo que hay es producto del azar, que creer en un creador supremo que hizo todo esto. Pero las personas en ese tiempo no van a reconocer a este Dios, ¿sí?, que hizo los cielos y la tierra. Ese es el mensaje que da el primer ángel. Lamentablemente, este ángel proclama ese mensaje del Evangelio eterno, pero sin embargo los moradores de la tierra, ¿sí?, no escuchan ese mensaje. Y ahí entra en escena el segundo ángel anunciando, ¿qué cosa? Juicio. Versículo 8, el segundo ángel, anunciación de juicio. Dice, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Juan vio entonces otro ángel que siguió al primer ángel. ¿Sí? ¿Qué hizo el primer ángel? Proclamó el evangelio eterno. Entonces Juan vio otro ángel que siguió al primer ángel. A diferencia del primero, este ángel no predica las buenas nuevas del evangelio, sino, ¿qué cosa? Pronuncia las malas noticias de juicio. Lamentablemente esto implica que el mensaje del primer ángel fue ampliamente rechazado. Eso implica. Es casi como si el segundo ángel interrumpe al primero porque nadie responde. Y el mensaje del segundo ángel, igualmente breve y directo, es ¿qué? ¿Cuál es el mensaje de este segundo ángel? Breve y directo, dice, ha caído Babilonia, la gran ciudad. La repetición aquí, ha caído dos veces, porque podría decir una sola vez, ha caído Babilonia. La repetición destaca el carácter definitivo y lo seguro y abarcador que es el juicio sobre Babilonia. La caída aún futura de Babilonia es tan cierta, con la frase que estamos estudiando, que se puede hablar de ella como si ya hubiera sucedido. O sea, va a ser seguro aquello. El hecho entonces de que este poderoso imperio del anticristo, el más poderoso en la historia humana, puede destruirse, será algo inconcebible para sus seguidores. Ahora, Apocalipsis 14. Estamos desarrollando el versículo 8. Cito nuevamente. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad. Pudiera ser que la restaurada ciudad de Babilonia sea la capital del anticristo. Pero Babilonia, estoy repitiendo 3 veces, pero Babilonia en este pasaje se refiere no precisamente a la ciudad. ¿Por qué he repetido 3 veces? Porque muchos aseguran aquello. Pudiera ser. Pero en este pasaje nosotros entendemos que se refiere no precisamente a la ciudad, sino
a todo el imperio político, económico y religioso que el anticristo establecerá a nivel mundial. ¿Han entendido? Repito aquello. ¿Sí? Este pasaje se refiere no precisamente a la ciudad, sino a todo el imperio político, económico y religioso que el anticristo establecerá a nivel mundial. Babilonia, desde su inicio, siempre ha simbolizado la maldad y la rebelión contra Dios. ¿Te acuerdas de Nimrod? Este la fundó, ¿no es cierto? Y puedes leerlo esto en Génesis capítulo 10, versículo 9. Un gobernador orgulloso, poderoso, que rechazaba a Dios. De ahí viene la Torre de Babel, o Babel, que es Babilonia, que fue el sitio del primer sistema organizado de la falsa religión idolátrica. Génesis 11, versículos del 1 al 4. Entonces, la Torre de Babel, o sea, la expresión es la expresión de esa religión falsa. Era un sigurat. ¿Qué es un sigurat? Algunos establecen que es un templo común para los sumerios, babilónicos y asirios, pero otros establecen que es la morada de los dioses. Sin embargo, es un edificio destinado a facilitar la adoración idolátrica. ¿Te acuerdas qué pasó con esto? Dios juzgó la idolatría y la rebeldía del pueblo confundiendo ¿qué cosa? Sus idiomas, ¿no? Sus idiomas, y esparciéndolo por todo el mundo. Génesis 11, del 5 al 9. Y de esta forma, la semilla de idolatría y de la religión falsa se propagó por el mundo desde Babilonia para echar raíces donde quiera que se establecieron sus rebeldes orgullosos y sus descendientes. A veces nosotros solo nos ponemos a ver en el lenguaje. ¿Por qué el de las lenguas, no? El inicio, de dónde se originó los diferentes idiomas o lenguas. Y todos decimos, no, la Torre de Babel, los creyentes. Pero tenemos que ir más allá, porque ellos se rebelaron contra Dios, ¿te acuerdas? ¿Sí? Ellos estaban idolatrando a otros dioses. Y al ser esparcidos, o sea, confundiéndoles los idiomas y las lenguas, no solo llegaron a establecer con sus lenguas propias en uno u otro lugar, sino que también de esta forma era como llevar semillas de idolatría a todas partes. Y esa partecita a veces se nos olvida. Y decimos, ¿y por qué hay diferentes religiones aquí y allá, puras? ¿No es cierto? Pero bueno, ese es un estudio que se puede hacer más adelante. Entonces, como la humanidad estaba unida en una falsa religión idolátrica en Babel, así también estará unida en los postreros tiempos bajo el amparo de la final Babilonia. O sea, es como si se cerrara un círculo. Empezó, ¿no? Y se cerrara un círculo a través de la historia y se van a volver a unificar, pero se van a unificar en esa falsa religión. ¿Están captando, no, la idea? ¿Sí? Entonces, a la última Babilonia personificada como una ramera, después lo vamos a estudiar con mucho más detalle en Apocalipsis capítulo 17, versículos del 1 al 5. O sea, vamos a hablar mucho más sobre este tema. Porque en Apocalipsis 17, versículos del 1 al 5, que vamos a estudiar más adelante, si Dios así lo establece, ¿no? Se le describe como que ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Estamos en el versículo 8, ¿sí? Ha caído Babilonia, la gran ciudad, dice, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Ahora, ¿cuál es la explicación para esta frase de este versículo? En otras palabras, el mundo estará ebrio, engañado y seducido por la falsa religión babilónica. ¿Dirigida por quién? Por el anticristo. Recuerda, la palabra aquí, furor, tumos, describe deseos fuertes y consumidores. Entonces, como resultado de su pasión, los pecadores se verán atrapados en una orgía de rebelión, idolatría
y aborrecimiento ¿a quién? A Dios. Ahora, esta palabra fornicación que hemos leído en el versículo 8, esta palabra fornicación, al final del versículo 8, ¿no? Aunque el pecado sexual sea desenfrenado, la fornicación de la que se habla aquí es lo siguiente: la prostitución espiritual de la religión falsa del anticristo. Ella describe la infidelidad ¿a quién? A Dios. Amén. Habiéndose entonces impregnado del vino, dice, de la seductora ramera, las naciones del mundo seguirán su curso alejándose de Dios y terminarán bebiendo el vino de la ira de Dios. Apocalipsis 14:10. Fíjate lo que dice Apocalipsis versículo 10, que vamos a estudiar más adelante. Dice: y él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Entonces, habiéndose impregnado del vino de la seductora ramera de Babilonia, las naciones del mundo seguirán su curso alejándose de Dios y terminarán bebiendo el vino de la ira de Dios. Como revela el tercer ángel, esto resultará desastroso. O sea, de este juicio del cual estamos hablando, se darán más detalles más adelante, cuando estudiemos el capítulo 16, del versículo 17 y 19, y los capítulos 17 y 18. Entonces estén atentos para esa explicación, mucho más sobre el tema que estamos hablando. El primer ángel proclama el evangelio eterno, ¿no es cierto? El segundo ángel pronuncia juicio. El tercer ángel promete condenación, versículos 9 al 11. Dice así, voy a leer los tres versículos. Dice: y el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a la imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tiene reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni a nadie que reciba la marca de su nombre. Entonces, el rechazo del evangelio predicado por el primer ángel, ¿qué trae? Trae como resultado la declaración del juicio del segundo ángel, que se cumplirá con la condenación que describe el tercer ángel. ¿Han entendido eso? Repito, el rechazo del evangelio predicado por el primer ángel trae como resultado la declaración del juicio del segundo ángel, que se cumplirá en la condenación que describe el tercer ángel. Ahora, el tercer ángel anunciará su advertencia también a gran voz, de modo que todos escucharán y entenderán su mensaje. Dios, al ser perfecto, santo y justo, juzga a las personas porque rechazan lo que saben que es verdadero. Entonces, por eso no habrá, dice, excusa para cada uno de los sentenciados al infierno. Aquí está hablando de una sentencia, no va a haber excusa. La advertencia terrible del tercer ángel está dirigida a ¿quiénes? Dice el versículo: a alguno que adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano. Ya hemos estudiado, ¿no?, sobre este punto, ¿sí?, como se observó en algunos estudios anteriores. A todos se les exigirá, bajo pena de muerte, que adoren ¿a quién? A la bestia y a la imagen. Como una señal de ¿qué? De lealtad al anticristo, y para poder funcionar en su economía mundial, a todos se les exigirá que reciban una marca.
¿no es cierto?, en su frente o en su mano. Obviamente para los moradores de la tierra de ese tiempo esto va a parecerá a a estos seguidores, ¿no?, a estos que siguen al anticristo, que reciben la marca, que están pues apoyando al bando triunfante, porque hay una lucha, ¿no? Ahí ellos van a creer que están en el lado bueno, triunfante, pero sabemos a través de las escrituras que todos ellos van a perecer. Pero aquí el ángel advierte con una terrible suerte y espera a los que, a pesar de los juicios y advertencias de Dios, persistan en adorar al anticristo. Una vez más, Dios, ¿qué hace? En su gracia invita a los pecadores al arrepentimiento en la hora final. Sin embargo, el que tomó el vino de la ramera Babilonia, también dice, beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Y aquí beber, o sea, el término beber del vino de la ira de Dios, ¿sabes qué es? Es sufrir su ira. Eso es lo que equivale, sufrir su ira. O sea, toda la furia de la ira de Dios, refrenada por mucho tiempo, se derramará. Es pues la respuesta establecida, deliberada, sin misericordia y sin gracia, el justo Dios contra todos los pecadores. Cuando aquí Juan describe esta aterradora realidad, haciendo notar que el vino de la ira de Dios será, y fíjate esta frase, será, dice, vaciado puro en el cáliz de su ira, vaciado puro, literal, o sea, tiene un significado, mezclar sin diluir, se refiere a una práctica antigua de diluir el vino en agua. Sin embargo, acá, el vino que lleva el cáliz de la ira de Dios es un vino fuerte sin diluir. Y la escatológica ira de Dios será una venganza sin diluir, sin la mezcla de asomo alguno de compasión. O sea, ¿qué quiero decir? Para que me entiendas con mis palabras, ¿sí? Que cuando venga ese día, a todos aquellos, ¿sí?, los moradores de la tierra que rechazaron el mensaje del primer ángel, rechazaron, o sea, los anuncios de juicio del segundo ángel, y estos no se arrepientan, ¿sí? Cuando dice esta palabra puro, o sea, indica que no va a haber ni una pizca de compasión, de gracia, de misericordia. No va a poder mezclar un poquito de compasión, sino que toda la ira de Dios va a venir sobre ellos. Entonces, imagínense la aterradora suerte que aguarda a la persona que beba el vino de la ira de Dios. Es ser, ¿sabes qué?, atormentado con fuego y azufre. Atormentado, atormentada. Y este verbo se refiere a sufrir de manera incesante un insoportable dolor. Como nos han hablado en el transcurso de los evangelios, de las cartas, ¿no es cierto? Para aquellos a quienes Dios obligará a tomar el cáliz de su ira, no habrá disminución o atenuante en su tormento. O sea, no disfrutarán ningún momento de descanso por la eternidad. Cuando utiliza esta palabra fuego y azufre, de la cual hemos leído, se asocian las escrituras con el juicio divino. ¿Te acuerdas cómo destruyó Dios Sodoma y Gomorra? ¿Sí? Al infierno, o sea, el lugar de destino final de los no regenerados, se les describe como el lago de fuego que arde con azufre. El que los no regenerados sean atormentados delante de los santos ángeles y del Cordero, como hemos leído, añadirá vergüenza y bochorno a su sufrimiento. Ahora, cambian los papeles, ¿sí? Hasta ahora los creyentes, ¿no es cierto?, han sido ¿qué? Han pasado vergüenza y humillación. Pero en ese tiempo, ¿sí?, la vergüenza, el bochorno y el sufrimiento, pero
pero realmente cuando dice atormentados, ¿sí? Van a estar para aquellos pecadores que no se arrepientan. Entonces los pecadores no arrepentidos serán desterrados de la presencia de Dios en el sentido de relación. Serán siempre excluidos de la amorosa comunión de que disfrutarán los creyentes con Él. Nosotros vamos a estar para vida eterna, ellos para eterna perdición, y no va a haber descanso. Hermanos, ¿de qué habló más nuestro Señor Jesucristo? De ese lugar de tormento, que es eterno. Y para aquellos que dicen, no, es un tiempo nomás, porque no puede haber un castigo que sea eterno, eterno, ¿sí? Aquí la Biblia establece, ¿sí? Y no solo lo dijo nuestro Señor Jesucristo, sino lo dijo también sus apóstoles, ¿no? Que ese lugar de tormento, ese lugar de donde el gusano no muere, ese lugar donde no hay esperanza, ese lugar donde es el crujir de dientes, es eterno. Bueno, las personas no creen aquello. No creen aquello. Entonces el tercer ángel termina su mensaje con un último pensamiento solemne acerca del castigo de los que adoran a la bestia, declarando que, dice, el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tienen reposo de día ni de noche. Entonces este ángel discreparía, ¿no? Discreparía con aquellos a quienes niegan la eternidad del infierno, ¿o no es así? Porque aquí establece, este ángel está terminando con su mensaje con un último pensamiento solemne acerca del castigo de los que adoran la bestia, declarando que el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tienen reposo ni de día ni de noche. Su descripción del infierno como el lugar donde el humo de tormento de los malvados sube por los siglos de los siglos. Apocalipsis 20:10. Entonces concuerdan con el resto de las escrituras. Juan el Bautista habló de aquello en Mateo 3:12, Lucas 3:17, el apóstol Pablo habló en 2 de Tesalonicenses 1:9, Isaías, en Isaías 66:24, Daniel en capítulo 12, versículo 2, y sobre todo nuestro Señor Jesucristo en Mateo 18:8, 25, 41, ¿sí? Estos que menciono afirman que el infierno es, ¿qué cosa? Eterno, fuego que no puede ser apagado. Así que entonces los tres ángeles entregarán el último llamado de Dios al arrepentimiento, antes que lleguen los juicios finales y vuelva el Señor Jesucristo. Pero las advertencias de la gracia de Dios, como hemos dicho, serán desatendidas por la mayoría del mundo pecador, como lo es ahora. ¿Sí o no? Aman más las tinieblas que la luz. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, dice Juan 3:19. Oremos para terminar. Gracias, Señor, porque nos permites todavía estudiar, Señor, tu palabra. Si bien estos eventos, Señor, sucederán en los postreros días, Padre, de la misma manera hoy, Señor, a través de tus siervos, Señor, aquellos que predican el Evangelio según Jesucristo, Señor, hay muchos, Señor, que rechazan lo que es el verdadero Evangelio, Papito. Te pedimos, Señor, por cada uno de nosotros, Señor, que nos permite proclamar el Evangelio, Señor, y a través nuestro y como instrumentos tuyos poder llegar a otras personas, Padre Santo. Ayúdanos en la proclamación del Evangelio, que es nuestra responsabilidad, bendito Dios. Hacerles entender, Señor, que hay un lugar, Señor, de tormento eterno, Señor, para aquellos que rechazan tu gracia, tu misericordia, tu fe salvadora, Señor. Para aquellos que se aferran a sus pecados, para aquellos, bendito Dios, que no te reconocen como su Señor y su Salvador, Padre, a ti, al único, Señor.
al único camino, Padre Santo, al único mediador, bendito Dios. Gracias, Señor, por permitirnos seguir estudiando tu palabra y pues Dios mediante, Señor, pues si así tú lo estableces, nos reunimos el siguiente domingo para seguir aquel. Restaura, Señor, nuestro cuerpo físico, Señor. Te pedimos, Señor, que nos des salud, Padre Santo. Cuides nuestras falencias, nuestra economía. No nos dejes caer en tentación. Líbranos de todo mal, Papito Dios. Gracias, bendito Dios. Te agradecemos por todo. En nombre de Cristo Jesús. Amén.